Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, la pasión y por supuesto del misterio. Y es que como vieron en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para descubrir el secreto detrás de su apasionado romance? Pues pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, me gustaría pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que descubrir. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo. Me encanta que estén aquí y que me acompañen en esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no los conoce? Dos nombres que resuenan en el mundo entero. Él, un actor turco con un encanto innegable, una sonrisa que conquista corazones y una mirada que te hipnotiza. Ella, una actriz que ha cautivado al público con su talento y belleza, con una presencia en pantalla que te atrapa al instante. Juntos en la serie Love is in the Air, crearon una química explosiva, una conexión que traspasó la pantalla y que hizo soñar a millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Fue solo un romance de ficción, una estrategia publicitaria, o existía algo más? La respuesta, como suele suceder en estas historias, es mucho más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. Para entender la magia de Kerem y Hande, es esencial sumergirnos en el contexto en el que su historia se desarrolló. Love is in the Air no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La trama, centrada en la relación entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, resonó profundamente en el público. La historia de una joven estudiante de arquitectura que se ve obligada a fingir un compromiso con un exitoso empresario para obtener una beca, prometía una buena dosis de comedia, romance y drama. La serie, con su mezcla de comedia romántica y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. Los paisajes de Estambul, la moda, la música y sobre todo, la química entre los protagonistas, crearon una atmósfera irresistible. La serie no solo era un entretenimiento, sino también una ventana a una cultura vibrante y apasionada. Lo primero que debemos entender es que la chispa entre Kerem y Hande no se encendió de la noche a la mañana. Fue un proceso, una construcción, un descubrimiento mutuo que se fue dando a medida que trabajaban juntos. Pasaron meses, incluso años, filmando la serie, compartiendo largas jornadas de rodaje, risas, lágrimas y, por supuesto, momentos de tensión. Imaginemos el set de rodaje, luces, cámaras, acción. Kerem y Hande enfrentándose a jornadas largas y exigentes, repitiendo escenas una y otra vez, buscando la perfección. Pero más allá de la profesionalidad, se encontraba la interacción humana. Compartían no solo el trabajo, sino también momentos de descanso, comidas y conversaciones. Se crearon lazos, se compartieron risas y quizás secretos. Las escenas románticas de Love is in the Air eran intensas, apasionadas. Y aunque eran ficción, no se puede negar que ambos actores ponían todo su corazón en cada toma. ¿Era simplemente actuación, o había algo más? La verdad es que, como suele ocurrir, la línea entre la realidad y la ficción se difuminó. La conexión que tenían en la pantalla, esa complicidad, esa atracción, se trasladó a la vida real. La magia del cine a veces reside en la habilidad de los actores para conectar con sus personajes y con sus compañeros de reparto. En el caso de Kerem y Hande, la conexión fue palpable. Las miradas que se cruzaban, los roces accidentales, los diálogos cargados de emoción, todo parecía auténtico. Y así, la audiencia no solo creía en la historia, sino que también creía en la autenticidad de sus sentimientos. Y aquí es donde entramos en el terreno del secreto. ¿Cuál fue el ingrediente mágico que hizo que esta relación floreciera? Pues amigos, no hay una única respuesta. Pero sí podemos analizar algunos factores que seguramente jugaron un papel crucial. En primer lugar, la admiración mutua. Kerem y Hande siempre se han elogiado públicamente. Han destacado el talento, la profesionalidad y la calidad humana del otro. Esta admiración es la base para cualquier relación sana y duradera. Cuando te gusta la persona, cuando respetas su trabajo y su forma de ser, es mucho más fácil que surja el amor. La admiración es el cimiento de cualquier relación.
Es el reconocimiento del valor del otro, la apreciación de sus cualidades, el respeto por su individualidad. Kerem y Ande, al admirarse mutuamente, crearon un espacio donde la conexión podía florecer. Se veían como individuos talentosos y valiosos, y eso, sin duda, fortaleció su relación. En segundo lugar, la comunicación. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y en el caso de Kerem y Ande, parece ser que fue un pilar. Han hablado abiertamente sobre sus sentimientos, sus expectativas y sus sueños. Se han escuchado, se han apoyado y se han comprendido. La comunicación, la capacidad de expresarse y de entender al otro, es la clave para construir una relación sólida. La comunicación no es solo hablar, sino también escuchar. Es entender las necesidades y deseos del otro, es ser capaz de expresar los propios sentimientos de manera clara y respetuosa. La comunicación es la base de la confianza, y sin confianza ninguna relación puede sobrevivir. Kerem y Ande, al parecer, se comunicaban de manera efectiva, creando un ambiente donde la comprensión y el apoyo eran posibles. En tercer lugar, la complicidad. La complicidad es ese vínculo especial que se crea entre dos personas que se entienden a la perfección. Es la capacidad de reírse juntos, de compartir silencios, de tener códigos secretos. Kerem y Ande tenían y tienen una complicidad evidente. Sus miradas, sus gestos, sus bromas, todo demuestra que se entienden a la perfección. La complicidad es un lenguaje secreto, un entendimiento tácito que solo comparten dos personas. Es esa sensación de comodidad, de estar en sintonía con el otro, de saber lo que piensa y siente sin necesidad de palabras. La complicidad es un tesoro que fortalece cualquier relación, y en el caso de Kerem y Ande, fue un ingrediente esencial. Pero, ¿qué hay del famoso secreto que menciona el título? Pues bien, el secreto no es algo que se pueda revelar fácilmente. Es una mezcla de todos estos factores: admiración, comunicación, complicidad y, por supuesto, la atracción física. Es la combinación de todo eso lo que hizo que su amor floreciera. El secreto es una alquimia de emociones, un cóctel de sentimientos que solo ellos experimentaron. Es la suma de admiración, comunicación, complicidad y atracción, mezclada con las circunstancias y las experiencias que compartieron. El secreto es la magia que solo el amor puede crear. Kerem, con su personalidad carismática y su espíritu aventurero, y Ande, con su dulzura, su sensibilidad y su determinación, encontraron en el otro un refugio, un compañero, un cómplice. Se enamoraron, se amaron y vivieron un romance intenso y apasionado. Kerem, con su espíritu aventurero y su encanto natural, irradiaba energía positiva. Ande, con su sensibilidad y su elegancia, aportaba equilibrio y armonía a la relación. Ambos se complementaron, creando un vínculo fuerte y profundo. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Queda claro que el amor que sintieron fue real, genuino. Y eso es lo que importa. La vida es un camino lleno de cambios, y a veces, las relaciones evolucionan o llegan a su fin. Lo importante es que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto prevalezcan. Kerem y Ande demostraron madurez y elegancia al mantener una relación cordial, honrando así el amor que compartieron. A lo largo de los años, ha habido muchas especulaciones sobre el porqué de su separación. Algunos hablan de la distancia, otros de diferentes prioridades. Lo cierto es que al final, solo ellos saben lo que realmente sucedió. Lo importante es que, a pesar de todo, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Y eso, en el mundo de las celebridades, es algo admirable. Las especulaciones sobre la separación son inevitables, pero la realidad es que las razones de una ruptura son complejas y personales. Lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Ande, y admirar la forma en que han manejado la situación. En cuanto a la pasión que mencionamos en el título, no cabe duda de que existió. La pasión es esa chispa, esa emoción, ese deseo que enciende la llama del amor. Y en el caso de Kerem y Ande, esa llama ardió con fuerza. Se amaron con pasión, se entregaron por completo y vivieron una historia que, sin duda, dejó una huella imborrable en sus vidas. La pasión es el motor del amor, la chispa que enciende la llama de la atracción y el deseo. Kerem y Ande vivieron una pasión intensa, una experiencia que les marcó para siempre. ¿Y ahora, dónde están ellos actualmente? Ambos están enfocados en sus carreras. Kerem sigue triunfando en el mundo de la actuación, con nuevos proyectos y desafíos.
Ande también continúa cosechando éxitos, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Ambos han demostrado ser personas fuertes, resilientes y con mucho talento. La vida continúa y tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Han demostrado ser profesionales talentosos y personas valientes, enfrentando nuevos desafíos con determinación y éxito. Y es que, amigos, la vida es así. A veces las historias de amor llegan a su fin, pero eso no significa que no hayan sido importantes. Kerem y Ande nos demostraron que el amor puede ser real, intenso y apasionado. Y nos dejaron una lección valiosa, que el amor, en todas sus formas, merece ser celebrado. El amor, en todas sus manifestaciones, es una experiencia humana valiosa. Kerem y Ande nos recordaron la importancia de vivir plenamente, de amar con pasión y de celebrar cada momento. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Hemos explorado los elementos clave que probablemente influyeron en su apasionado romance. Hemos hablado de admiración, comunicación, complicidad y, por supuesto, de esa chispa mágica que enciende la llama del amor. Hemos recorrido juntos la historia de Kerem y Ande, analizando los factores que hicieron de su romance un fenómeno. Hemos reflexionado sobre el amor, la pasión y el misterio, y hemos aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la admiración, la comunicación y la complicidad. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que el amor entre Kerem y Ande fue real? ¿Tienen algún secreto o detalle que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. La participación de la audiencia es fundamental. Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten explorar diferentes perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. El apoyo de la comunidad es esencial. Cada like, cada comentario, cada suscripción, nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.